Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. En este jueves sacerdotal, el Evangelio de San Lucas nos presenta cómo después de que los discípulos contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían conocido a Jesús en la fracción del pan, entonces, hablando de estas cosas, cuando Él les presentó o se presentó en medio de ellos, les dijo lo siguiente: la paz con vosotros. Todos se sobresaltaron y quedaron asustados, creían ver un espíritu. En realidad, queridos hermanos, en este ambiente de la Pascua, vamos a ver cómo Jesús se manifiesta, se presenta, les habla, y Magdalena no lo podía ver por las lágrimas. Los discípulos de Maús creyeron que era un desconocido, y hoy vemos que Él se presenta, pero creían que era un espíritu. Ellos se asustan. El gran mensaje que Jesús lleva hoy es: la paz esté con vosotros. ¿Cómo está mi paz? ¿Cómo está la paz en mi corazón? ¿Cómo está la paz en mi familia? ¿Cómo ves la situación del mundo? ¿Qué tanta actitud de paz vemos hoy en los ambientes, en las redes sociales? Ustedes ven, por ejemplo, hoy cómo se transmite ese veneno y se transmite ese rencor cuando vemos, por ejemplo, esos comentarios en las noticias, en las redes sociales. Valdría la pena preguntarnos si realmente estamos aprovechando la paz que Jesús nos trae, o será que yo transmito ese veneno, ese odio, ese rencor en la relación con mis hermanos, con mis familiares. Recordemos lo que nos decía San Francisco de Asís: debemos ser instrumentos de paz. Escuchemos. Hoy en este jueves sacerdotal, primer jueves de Pascua, podemos ver cómo el Evangelio nos relata que Jesús se aparece en medio de los discípulos. Y se aparece y ellos sienten miedo porque creen que es un fantasma. El padre Alex ahorita en la introducción nos decía que María Magdalena no lo había podido ver por las lágrimas. Los que iban camino a Emaús tampoco lo pudieron ver hasta que, andando con él, lo pudieron reconocer. Hoy en pleno siglo XXI podemos decir, en clave de evangelio: vosotros sois mis testigos. ¿Será que verdaderamente yo soy testigo del amor del Señor, de la misericordia de Dios, de ese Jesús resucitado? Hoy cuando el mundo se ha envuelto en tantos miedos, hoy cuando el mundo ha perdido el horizonte, hoy Jesús resucitado es el camino. Es el camino donde nosotros tenemos que continuar mostrando ese amor de Dios. Secar las lágrimas como lo secó María Magdalena. Caminar como caminaron aquellos discípulos de Maús. Hoy en esta clave de evangelio y en este jueves sacerdotal, jueves de Pascua, nos invita a que nosotros entonces descubramos a ese Jesús resucitado, a ese Jesús donde venció la muerte. Y lo que hemos dicho siempre durante toda esta semana, desde el domingo de resurrección: Jesús venció la muerte, Jesús nos salvó, Jesús nos dignificó. Meditemos esta palabra hoy, en este día, día del Señor, día de encuentro, día de fraternidad. Y recordemos como siempre, hoy más que nunca, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Recordemos que Jesús es el príncipe de la paz. Cristo resucitado saluda a los discípulos con el deseo de la paz con vosotros. Así disipa los temores y presentimientos que los apóstoles han acumulado durante estos días de pasión, de soledad, de muerte y de angustia. Hermanos, Él no es un fantasma, es totalmente real, pero a veces el miedo en nuestra vida va tomando cuerpo como si fuese la única realidad. En ocasiones es la falta de fe y de vida interior la que va cambiando las cosas. El miedo pasa a ser la realidad y Cristo se desdibuja de nuestra vida. En cambio, la presencia de Cristo en la vida del cristiano aleja las dudas, ilumina nuestra existencia, especialmente los rincones
que ninguna explicación humana podría esclarecer. Nos dice San Gregorio Nacianceno: deberíamos avergonzarnos al prescindir del saludo de la paz que el Señor nos dejó cuando iba a salir del mundo. La paz es un nombre y una cosa sabrosa que todos queremos disfrutar. La paz de Dios, y como es de Dios, es sincera, es verdadera, es auténtica. Por eso entonces digámosle al Señor hoy, en este día, que nosotros seamos mensajeros de paz, que nuestras actitudes sean actitudes de paz, que ese sea nuestro evangelio, la paz, porque el mundo tiene suficiente odio, tiene suficiente guerra, con suficientes conflictos. Necesitamos ser mensajeros de paz y eso lo logramos desde la humildad, desde la sencillez, desde el amor, desde el perdón. Que la tarea de nosotros como cristianos sea ver la historia como una historia de salvación donde Cristo es el protagonista. Que Dios habite en tu corazón, en tu vida, en tu familia, con la paz abundante que tanto reclama nuestra alma. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por compartir, gracias por llevar la paz. Un abrazo para todos.